Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Laura Nieto y soy la coordinadora académica del Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas de Murcia. Y bueno, antes de nada, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, en especial a nuestros ponentes, que sé que han hecho un hueco en su apretada agenda para estar hoy con nosotros. Y también dar las gracias a la UCAM y a los organizadores que han hecho posible este evento internacional. Es un honor para mí inaugurar esta primera UCAN Sport University Week con asistentes de tantos países del mundo. Y bueno, en este primer webinar hablaremos sobre temas de actualidad relacionados con el mundo de la gestión deportiva de la mano de Maeta Molango y Joyce Webb. Maeta tiene una extensa formación académica, entre la que destacaremos el máster cursado en Ciencias Políticas y Gubernamentales en la Universidad Carlos III, el máster en Derecho por la American University Washington College of Law y además su doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. En cuanto a su excelente trayectoria profesional, destacar su puesto como consejero delegado en el Real Club Deportivo Mallorca en los últimos 4 años y medio y su participación como docente en nuestros programas de gestión deportiva. En cuanto a nuestro segundo ponente, Joyce Webb, destacar que es egresado del curso 18-19 de la UCAN Spanish Sport University, que ha trabajado como redactor en Catapult, que ha sido periodista multimedia para Arsenal Football Club y que en la actualidad trabaja como asistente de comunicación en el Real Club Deportivo Mallorca. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a José Carlos Díaz, coordinador de la UCAN Spanish Sport University y coordinador académico del MBA Sport Management de Madrid, que continuará con la moderación de esta sesión. Espero que disfrutéis de las ponencias y muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Igualmente, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las asistentes que hay de todas las partes del mundo, Latinoamérica, Europa, bueno, todas partes del mundo están hoy aquí con nosotros. Es un placer poder estar moderando esta sesión. Yo simplemente, antes de que los ponentes inicien sus intervenciones, voy a hacer un pequeño resumen y voy a dar unas pequeñas indicaciones de cómo se va a estructurar la sesión y cómo se va a dinamizar pues toda la actividad y toda la participación que los propios participantes y asistentes podréis tener a continuación con los ponentes, ¿vale? De igual modo, pues quiero saludar a nuestro compañero Juanjo, coordinador también de Spanish Sport University, que va a estar un poco en las labores más técnicas, pues controlando las preguntas de chat, las interacciones que haya de los participantes. Básicamente, la sesión de hoy, como bueno, todos conocéis, queremos abordar cómo la situación actual que estamos viviendo mundialmente en torno al COVID-19, pues puede influir y está influyendo y puede influir en el futuro en la gestión de entidades, clubes y la industria del deporte, ¿no? Sobre todo también cuál es la realidad que hoy tienen los clubes y las entidades y, por supuesto, pues qué previsiones y qué escenarios nos podemos encontrar en un futuro cercano, ¿vale? En este sentido, pues cada ponente va a tener una intervención de unos 15 minutos en los que van a presentar su masterclass y posteriormente, una vez que ellos hayan intervenido, abriremos la rueda de preguntas e intervenciones de todos los participantes. Para esta actividad tenemos habilitado el chat. A través de él podréis escribir las preguntas y a quién irán dirigidas para que los ponentes pues, puedan responderlas al final de la sesión. Y básicamente esta es la estructura. Yo sin enrollarme mucho más, pues agradezco de nuevo a todos y todas la asistencia y en primer lugar pues cedo la palabra a Maeta Molango, que será el primer ponente de hoy.
Muchas gracias, José Carlos, y gracias a Laura también por la invitación. La verdad que es un placer volver a la UCAM otra vez. La verdad que ya con los años ya lo considero prácticamente mi casa. Y la verdad que en esos momentos de confinamiento en que uno pues está un poco más solo, con un poco más de tiempo para pensar, creo que es fantástico poder estar con vosotros, ¿no? Eh, si tengo que ser sincero, se me hace raro, porque como bien indicaba Laura, durante 4 años estuve pues dirigiendo el Club Deportivo Mallorca aquí en España, y la verdad que vivir una situación como esta desde fuera se me hace muy raro, ¿no? Creo que es una situación para que nadie está preparado. Está claro que nadie tiene una solución concreta porque tampoco la hay. Creo que precisamente por eso es una situación muy interesante donde al final todos los clubes, hasta los clubes con un modelo más asentado, pues se ven obligados a salir de su zona de confort. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, es cuestión de ser capaz de reinventarse. Eh, pero creo también que esa distancia que tengo hoy estando fuera, viéndolo desde la barrera, que siempre es mucho más fácil. La realidad es que eh, cuando uno ve las cosas de fuera, pues siempre resulta más fácil que estando en el fuego de la acción. Pero creo que la experiencia que tuvimos los últimos 4 años estando pues, en segunda B, estando en primera división, pues quizás nos dé una perspectiva sobre lo que es el fútbol español y sobre lo que es el manejo de situaciones de crisis que quizás sea interesante pues, compartir con la audiencia, ¿no? Voy a intentar ceñirme al timing que me habéis impuesto, porque creo que lo interesante es que se pueda abrir después a las preguntas que pueda tener la audiencia e intentar hacerlo lo más interactivo que podamos. Digamos que mi idea sería un poco hacer una intervención que parta en 3 direcciones, digamos. La primera sería hacer algunas consideraciones, digamos, más macro de la situación del fútbol español en este momento. Insisto, desde la perspectiva de alguien que ahora mismo ha dado paso hacia afuera y que no está en la guerra o la batalla diaria del club. Segundo, hacer un análisis un poquito de las consecuencias a nivel deportivo, de gestión deportiva que esa situación puede tener. Y en tercer lugar, para no pisarle la presentación a Lloyd, al que también me alegro de compartir panel hoy con él, porque estuvo trabajando con nosotros en Mallorca, mi idea era un poquito pues, abordar la cuestión de dónde, cómo queda parado, digamos, la generación de ingresos y concretamente el patrocinio y el ticketing, ¿no? Cómo queda esas 2 áreas en un mundo de estadios cerrados, en un mundo donde no puedes interactuar con tu afición de la manera más tradicional, en un mundo en que los jugadores que son tu principal activo, pues no los puedes exponer demasiado a la gente tampoco. En fin, algunas reflexiones sobre lo que, bueno, lo que se nos avecina una vez que se termine la desescalada. En cuanto al primer punto, que es un poco la situación macro del fútbol español, yo creo que aunque se haya leído muchos artículos y muchos comentarios sobre el hecho de que los clubes han adoptado medidas encaminadas pues algunos han hecho un ERTE, algunos han recortado sueldos, yo creo que con carácter general mi sensación es que a diferencia de otros países, como puede ser por ejemplo Italia o quizás incluso Inglaterra, yo creo que el fútbol español encara esa situación y yo creo que es una situación bastante sólida. No tiene nada que ver los clubes hoy de lo que eran hace 4 o 5 años, es decir, estamos ante clubes que en la mayoría de los casos tienen un nivel de deuda bajo, inexistente o muy manejable. Tienen algunos de ellos incluso pues algún que otro euro ahorrado porque han sido años buenos, han sido años a través del control económico de la liga, los clubes no han podido gastar más de lo que tenían y además se ha incrementado de forma importante los ingresos de televisión debido a que hemos empezado desde el año 2015 a vender nuestros derechos de televisión de forma colectiva, ¿no? Y eso ha hecho que al final se ha conseguido más dinero, se ha repartido mejor. Yo creo que el panorama en general del fútbol español es un panorama, diría que lógicamente se va a sufrir, porque como toda empresa, cuando bajan tus ingresos, pues sufres, pero no se sufre desde la perspectiva de el agobio o el miedo a que las deudas te puedan directamente pues,
hacer desaparecer, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida que es importante. El segundo punto de partida es que, y eso también explica un poquito el enfoque que está teniendo la Liga en esos momentos, es que la mayoría de los clubes, su ingreso principal es la televisión. Estamos hablando de un 70-80% de los ingresos de los clubes. Y eso significa que era fundamental y es fundamental que rearranquemos. Es fundamental que se pueda acabar la Liga, lógicamente partiendo de la premisa que lo más importante es la salud y que al final si no se dan las condiciones mínimas para poder jugar sin riesgo para los jugadores, pues lógicamente que no se acabe, ¿no? Pero partiendo de la premisa que esperamos que esas condiciones mínimas de salud, que repito es lo más importante, se den, es que es fundamental que se rearranquen. Es fundamental porque si no se rearranca va a ser un problema para mucha gente. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que el fútbol en España ya no es solo un tema digamos, de los futbolistas, sino que el fútbol hoy en día en España supone el 1,5% del Producto Interior Bruto español, del PIB. Es decir, hay más o menos 200.000 puestos de trabajo que dependen directo o indirectamente del fútbol, con lo cual ya no es solo una cuestión de rearrancar porque el fútbol sea importante para la gente, sino que es una cuestión directamente de que es importante para la industria y es importante en general para la economía española, ¿no? Como quiera que, aunque se rearranque, va a haber cambios, y creo que va a haber dos cambios importantes, que será lo primero, que se jugará a puerta cerrada, y lo segundo, que probablemente habrá un mercado de fichajes, que ahora lo comentaremos, que tengo duda de que haya mucho movimiento. Lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que va a haber 4 consecuencias, ¿no? La primera es que, increíblemente, los clubes que se hayan diversificado lo menos, es decir, los clubes que hayan apostado prácticamente exclusivamente a la televisión, es decir, los clubes que solo viven de la televisión, que son unos cuantos, pues increíblemente en esos momentos serán los que menos van a sufrir. Porque claro, si para ti el ticketing representa un 10% y juegas a puerta cerrada, pues de repente para otro club que represente un 30% el ticketing, como alguno de los grandes, pues claro, el impacto de jugar a puerta cerrada o de no poder tener tu gente contigo en el estadio será mucho más grande, se sentirá mucho más en los clubes grandes que en los clubes pequeños, ¿no? Primera consecuencia. Segunda consecuencia, en la medida en que muchas veces el gap, la distancia entre los pequeños y los grandes, en gran medida gira en torno a lo que no es televisión, es decir, el ticketing, los patrocinios y los traspasos. Claro, en una situación en la que se juega puerta cerrada, con lo cual en el caso de ticketing cero o muy limitados. En una situación en la que patrocinadores, pues muchos van a sufrir, sobre todo los locales van a sufrir bastante. Y tercero, una situación donde probablemente los traspasos serán limitados y si no limitados serán intercambios, pues claro, de repente la distancia entre el que más y el que menos se va a cortar. Con lo cual, yo creo que es posible que veamos el año que viene una situación en la que los más pequeños, que tengan una estructura, digamos, no excesivamente grande, que hayan sido razonables en cuanto a su estructura de recursos humanos y que hayan sido, digamos, saludables o sanos en la manera en que han llevado el club, esos clubes pequeños que sean lean, entre comillas, pues son clubes que van a ser capaces de competir mejor que antes contra los grandes, con lo cual incluso es posible que la competencia dentro de la propia liga pues mejore, ¿no? La tercera también conclusión que creo que es interesante sacar es qué va a ocurrir con la televisión de aquí en adelante. Porque claro, al suponer un 70%, 80% de los ingresos, es fundamental entender cuál es la previsión que va a haber en cuanto a cómo puede evolucionar el dinero que reciban los clubes de la televisión. Y ahí yo creo que va a ser interesante porque, claro, al no poder ir a los estadios, lo lógico es que las audiencias aumenten. Lo lógico es que haya gente que habitualmente no sea fan de un equipo determinado, se vea de repente interesado en ligas o en clubes que habitualmente no sigue. Yo mismo no soy un gran seguidor de la Bundesliga, pero este fin de semana, vamos, lo vi prácticamente todo. Y eso te demuestra que va a haber una oportunidad muy interesante para los clubes de captar gente que habitualmente no les sigue y transformarles en aficionados de su equipo, ¿no? ¿Cómo va a repercutir eso en los ingresos que se pague por televisión? Bueno, yo tengo confianza en que esos ingresos se mantengan o incluso se incrementen. Como quizás sabréis, recientemente la Liga, la Federación y el Gobierno español llegaron a un acuerdo para cambiar digamos, el límite en la duración de los contratos de televisión.
Es decir, hasta ahora la liga solo podía vender sus derechos para periodos de 3 años. Ahora lo que ha ocurrido es que se ha levantado este límite máximo en la duración de los contratos de televisión. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que al final digamos, las televisiones tendrán más incentivo para invertir más, porque tendrán más posibilidad de tener un retorno sobre la inversión. Porque típicamente cuando tú firmas 3 años de contrato, el primer año se dedica a posicionamiento de marca, el segundo a captar clientes y el tercero es cuando realmente la televisión empieza a tener un retorno en su inversión, ¿no? Ahora, al tener un periodo más largo para conseguirlo, lo lógico es que se incremente ese importe, ¿no? De hecho, estamos viendo que la Liga está firmando contratos en los países nórdicos de hasta 5 años, firmó uno recientemente la semana pasada, por un importe superior al que se venía firmando, ¿no? Con lo cual, como decía antes, yo creo que lógicamente estamos preocupados porque la situación es grave, la situación es seria, pero creo que con carácter general existen las bases para que podamos tener, digamos, navegar la tormenta de manera razonablemente buena. Y creo también que la recuperación, no hay ninguna razón por la que la recuperación no sea buena también, ¿no? Porque creo que se dan esos indicadores para que eso sea así. También es interesante ver que muchos fondos con visiones un poco agresivas piensan que serán capaces de hacer operaciones en España pues por importes limitados, ¿no? Pensando que la situación sería de máxima emergencia. Pero insisto en que creo que no es exactamente así. Creo que se sufrirá como se sufre en cualquier industria donde los ingresos, digamos, se reducen, pero no preveo forzosamente que siempre y cuando seamos capaces de acabar este año la liga, que haya muchos clubes que se vean en una situación prácticamente de desaparecer. Sinceramente no lo creo. Y creo que los que lo pasarán mal serán clubes que ya anteriormente venían jugando al límite, que al final, si no hubiera sido por el COVID, hubiera sido por otro cisne negro que se cruzara por su camino, llámese no meterse en Champions, llámese no meterse en Europa, o llámese bajar, y que de cualquier forma, ante cualquier episodio inesperado, hubieran sufrido. Con lo cual, insisto, los clubes, que son la mayoría bien llevados y sanos, están bien preparados para esa tormenta que no se puede infravalorar, pero que creo que estamos preparados para ella, ¿no? Al segundo punto, que es un punto más vinculado a la gestión deportiva, aquí podríamos hablar de muchas cosas, pues la verdad que da para muchas cosas, pero quizás me gustaría centrarme en 3 cuestiones concretas, ¿no? Que creo que son quizás las más candentes ahora mismo en la gestión de los clubes. La primera se refiere a la vuelta a la actividad, ¿no? El volver a entrenar y cómo eso va a ocurrir o ocurre en la actualidad, ¿no? Creo que ahí la Liga ha puesto en marcha un protocolo muy estricto que prácticamente elimina cualquier riesgo de que pueda haber un contagio una vez que se entre en esta especie de burbuja de protección que está creando la Liga, incluso mandando digamos, a personas indicadas específicamente para ello, para supervisar lo que hacen cada club. Entonces yo creo que ahí la vuelta al trabajo va a ser una vuelta al trabajo ordenada, creo que el riesgo de contagios va a ser bastante controlado. Aquí yo creo que la gran preocupación de los clubes es el riesgo de lesión, ¿no? Lo que se está preveyendo es que se vuelva posiblemente el 12 de junio, aunque se manejen todavía varios escenarios, porque todo depende, lógicamente, de la parte sanitaria, pero estando todo bien, se podría volver el 12 de junio. La idea sería poder jugar o poder tener partido todos los días, incluyendo los lunes. De hecho, hoy mismo se publicaba un acuerdo entre la Liga y la Federación por el que se han puesto de acuerdo para poder jugar incluso los lunes. Pero claro, estamos hablando de jugadores que han estado 2 meses parados, que al final estar en casa no tiene nada que ver con un entrenamiento normal y de repente se les va a ver obligados a jugar prácticamente, pues eso, 3 días, ¿no? Cosa que creo que puede causar bastante problema desde un punto de vista puramente fisiológico y de lesiones. Ahí creo que será interesante ver cómo se puede hacer. También creo que habrá algunos puntos logísticos un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el propio Mallorca, que está en una isla. Claro, ¿cómo garantizas tú que no haya riesgo de contagio cada vez que coges un avión, que estés en el aeropuerto? O sea, no es tan fácil a nivel logístico. Lo veo claro, digamos, toda la parte mientras uno esté en Ciudad Deportiva,
porque la verdad que los medios están, aunque es verdad que muchos clubes, por ejemplo en segunda, no tienen forzosamente los medios para garantizar todos esos estándares tan altos de seguridad, digamos, sanitaria. El problema quizás pueda surgir en el momento de los desplazamientos, ¿no? Cómo garantizar que este nivel, ese estándar digamos, sanitario se pueda cumplir incluso en los viajes en una situación como la del Mallorca, donde tú tienes que coger un avión cada 2 semanas o cada 3 días, ¿no? En este caso. El segundo punto en relación con la parte deportiva es un punto que es importantísimo, que es la situación de los contratos de los jugadores post 30 de junio. Es decir, ¿qué va a ocurrir, no? Parece que mucha gente da por sentado de que sin más se va a seguir jugando sin más, pero yo creo que la primera pregunta es, a esos jugadores habrá que llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Porque en algunos casos sí que es verdad que su contrato, tal como está redactado, podría dar pie a jugar más allá del 30 de junio, pero en muchos otros casos tenemos contratos que establecen claramente un fin de contrato con una fecha concreta que será el 30 de junio, por lo cual hay que volver a sentarse. Pero claro, eso va más allá. Nos sentamos, acordamos, pero ¿qué acordamos? Es decir, el mes y medio, 2 meses más de competición, ¿me lo pagas? ¿No me lo pagas? Se entiende que está incluido en salario anual que pactamos al principio, o me vas a pagar 2 meses más, porque claro, porque tampoco te han dejado de pagar durante esos meses, ¿no? Y muchas veces los acuerdos al que han alcanzado los clubes con los jugadores contemplaban que si se reactivaba la actividad, pues el descuento que se había previsto se dejaba sin efecto y volvían a cobrar todo, ¿no? Con lo cual, siguen, no siguen, si siguen, en qué condiciones, la verdad que creo que puede ser interesante. Y luego habrá situaciones de jugadores, por ejemplo, que estén cedidos, donde en su club de origen tengan, por ejemplo, una subida salarial para la temporada siguiente. Claro, ¿qué ocurre cuando llega el 30 de junio, el 1 de julio? Es decir, si se queda 2 meses más, le van a pagar ¿con qué salario? El salario de la sesión, el salario del nuevo que tenía previsto en su nuevo club, si hay un importe previsto para la sesión, ese importe que ocurre con él, se incrementa para cubrir los 2 meses más, en fin, hay una serie de cuestiones que para mí, siendo abogado, pues son apasionantes, pero que son realmente complicadas, ¿no? Luego, el tercer punto está vinculado con el mercado de fichajes, y yo creo que aquí quizás los 3 elementos clave van a ser cómo jugar con la cantera, es decir, creo que es un momento especialmente interesante para contar con los chicos de la cantera. Segundo, qué gestión se va a hacer de los cedidos, y yo creo que ahí los clubes que han sido capaces de tener una buena red de cedidos es un momento perfecto para recuperarlos y sin cosa adicional y de repente ser competitivo. Todo el tema de los intercambios yo creo que va a ser probablemente una tendencia acentuada ese verano, donde la gente, en lugar de pagar por jugadores, pues probablemente se lo vaya a intercambiar. Y luego hay un tema que es más difícil y más doloroso, que es el tema de, como quiera que los ingresos van a bajar, lo lógico es que los clubes tendrán que sentarse con sus jugadores para hablar de reducciones salariales. Porque si me quitas un 15% entre ticketing y patrocinios, o 20%, pues lógicamente, siendo los salarios la partida salarial, la partida de gasto, perdón, más importante de una cuenta de resultados, pues la única forma de cuadrarlo es bajando sueldos, ¿no? Con lo cual, no es fácil decirle a un jugador, después de lo que ha pasado en los últimos meses, que también pues tendrán que bajar, ¿no? Lógicamente, pues como todo trabajador, pues nunca le gusta que se le baje el sueldo, ¿no? Entonces yo creo que esos cuatro puntos van a ser puntos, digamos, interesantes, ¿no? Y ya para ir concluyendo, porque, insisto, quiero respetar los plazos que me han marcado José Carlos y Laura, sí quería hacer un apunte con respecto a la parte de generación de ingresos, ¿no? Creo que en este mundo, o sea, creo que lo interesante no es tanto fijarse en el tema de los partidos a puerta cerrada, que ya estamos viendo que tendrán muchas cosas muy interesantes, sino que ir un paso más allá y pensar, intentar, digamos, hacernos una idea de cómo será el estadio de mañana, ¿no? Es decir, cómo será el estadio post-COVID. Y yo creo que ahí, yo soy de los que cree mucho en la experiencia en el estadio, creo mucho en que al final un estadio de fútbol tiene que ser más que un sitio donde se va a ver un partido cada 2 semanas, sino realmente un sitio donde la gente tenga una experiencia bonita, una experiencia chula, una experiencia, digamos, que te invita a repetir el consumo, de la misma forma que cuando uno va a la NBA, aunque no le guste el básquet, va, porque es un sitio donde se lo pasa bien, donde ocurren cosas, ¿no?
pues yo creo que ese concepto de experiencia va a dar un paso más, una vuelta de tuerca más, y irá hacia el concepto de experiencia segura, ¿no? Creo que el concepto de seguridad, de confianza en el entorno del estadio va a ser fundamental. Entonces ahí, claro, todo lo que sea touch free, donde no haya, digamos, manera de tocar, todo lo que sea cashless, todo lo que sea innovación, por ejemplo, a través del 5G, o sea, todo lo que sea, toda la tecnología vinculada a hacer la experiencia, digamos, una experiencia donde haya menos contacto físico, por ejemplo, todo lo que son las barras, habrá que repensar, replantear las barras, ¿no?, de un estadio, para incorporar sistemas donde uno pueda pedir desde su asiento y ir a recoger su comida sin que haya esas colas, sin que haya, digamos, tanto contacto humano, ¿no? Y luego, en cuanto a patrocinio, claro, se da una situación en que el modelo clásico de activación, donde tú cuentas con tus jugadores para salir a activar, donde tú interactúas mucho con tu gente, digamos, en el cuerpo a cuerpo, en el día a día con la afición, pues es un modelo que habrá que repensar, ¿no? Porque probablemente ese tipo de actividades pues serán mucho más reguladas, será mucho más difícil hacer cosas con los jugadores con flexibilidad, con lo cual yo creo que es ahí donde, y lo voy a enlazar con la ponencia de Lloyd, va a ser fundamental la comunicación, ¿no? Y la creación de nuevos contenidos, sobre todo contenido en redes sociales, que los ingleses llaman branded content, que te permita ofrecer a los patrocinadores pues nuevos activos que hasta ahora o no tenían o no se utilizaban bien para poder compensar, digamos, esas carencias a nivel de las activaciones más clásicas, ¿no? De hacer cosas con los aficionados y con los jugadores, ¿no? Y ahí hay un concepto que escuché hace poco en una conferencia que me gustó mucho, que hablaba de la diferencia entre engagement y involucración, ¿no? Es decir, entre, digamos, interactuar con una persona o involucrarla en tu día a día, en tu club, en tu manera de ver las cosas, y creo que esa barrera emocional de pasar de la interacción, a la involucración va a ser fundamental y creo que más que nunca el contenido va a ser rey, ¿no? El contenido va a ser fundamental y ya no bastará con las cosas clásicas que veníamos haciendo. Con lo cual, bueno, he intentado sintetizar mucho las ideas que quería abordar. Espero estar dentro de los márgenes de tiempo que me habían marcado desde la organización y sin más, pues devuelvo la palabra a los moderadores. Muchas gracias, Maeta. Perfecto. Te agradecemos muchísimo que te hayas ajustado a los tiempos. Siempre, bueno, es difícil, ¿no?, comprimir tanto en tan poco tiempo, pero yo creo que como punto de partida es una información y un speech pues bastante nutritivo y que luego pues en la última parte de la sesión, cuando abramos el turno de preguntas de los participantes, pues podremos participar y podremos debatir algo más sobre todo lo que has hablado. Así que muchísimas gracias. Y a continuación, pues bueno, vamos a dar la bienvenida también a Lloyd Webb. Lloyd ha sido alumno de nuestro máster en gestión de entidades deportivas, en el MBA en Management of Sport Entities. Y bueno, pues Lloyd, cuando quieras, te dejamos la palabra para que puedas intervenir. Hola, gracias, José. Bueno, antes yo empezó, quiero decir, perdón para mi español y mi acento, estoy seguro, después de los últimos 2 meses de confinamiento, mi español es peor, estoy seguro por eso. Gracias por la oportunidad de hablar, Mr. José y Laura, y siempre un placer compartir en clase con Maeta, quien fue mi profesor hace un año antes. Así que es un diferente lugar para mí hablar. Bueno, tengo esta presentación para vosotros, ayúdenme a explicar mejor qué quiero hablar sobre. Bueno, voy a hablar sobre la comunicación de Real Mallorca durante COVID-19 y cómo las cosas han cambiado rápido y qué estamos haciendo y el futuro. Solo quiero demostrar en este primer slide de cómo cosas rápido, como cosas que ha cambiado. Sí, en la tabla de tiempo de COVID-19, tú puedes ver durante marzo 12 y marzo 15, los 3 días ahí,
cosas cambiaron rápido para nosotros en temas de la comunicación. Obviamente, hace semanas antes de todo el gobierno y el estado de alarma, que obviamente sabemos que cosas están pasando y obviamente iba a hacer un impacto en nosotros. Pero durante estos 3 días, cosas cambiaron rápido. Pero principal fue un parón, suspensión a 2 partidos. Después de eso, por un definitivo tiempo y sin oficina para nosotros, desde trabajar, teletrabajar, estas cosas. Y solo recientemente, hace una semana, jugadores regresar al entrenamiento. Así que tú puedes ver más o menos es 2 meses de nosotros cambiando nuestras cosas, nuestra manera de trabajando y ya está. Así que la clave es LTMD para nosotros. Interna, esta página de web, más o menos es la casa de clubs, ¿vale? Yo sé redes sociales es más que donde veis, la cosa es el lugar donde encontrás la comunicación de nosotros y cualquiera. La página web es de casa, normalmente estás empujado a este lugar, pues, noticia o ticketing o cualquiera, estás en la página al fin, más o menos para nosotros. Las redes sociales es la manera de comunicación y donde el valor y entrenamiento, divertirse, para las hinchas y estas cosas. Podcast es una nueva cosa para muchos clubs, especialmente aquí en España. Yo sé, hay más ya, está haciéndolo. En Inglaterra es una popular manera de hablar con tus hinchas y estas cosas y ya clubs están haciendo más de eso. Y live shows fue nuestra nueva aventura antes donde tenemos un live en directo feed de nuestro comentarista Dani Babacoa hablando con jugadores, juego técnico, estas cosas. Hicimos cada semana, pero bueno, ahora no mucho. Externa, la isla tenemos media, obviamente local nivel, media nacional también y media internacional. Tenemos interés afuera con nuestros dueños americanos. Obviamente es un muchas diferentes razones para seguir. Tenemos Take Kubo, Japón, hay interés de Japón muchísimo. Tenemos Ki que se unió en febrero. Surcorea, primero jugador de Surcorea para nosotros. Y por eso interesa, tenemos periodistas preguntando para estas cosas y llegando al club para seguir estos jugadores. Y donde yo caigo, donde yo estoy haciendo mis cosas, es para la página web. Yo con eso, con la versión cosas en inglés, podcast también en inglés. Y yo ayudo con las live shows y estas cosas donde yo puedo y con las medias también, donde yo puedo. Así que la cosa que acordar sobre todo antes COVID fue más o menos toda la semana estamos trabajando hasta el partido. Durante la semana estamos haciendo cosas para el partido. El partido es diferente manera, es completamente diferente manera de trabajar, cómo hacemos cosas, porque todo es en directo. Y después de eso estás hablando sobre el partido. Así que es un mezcal y es una simple versión que más o menos es la semana en temas de la partido. Es la mayoría que hacemos. Obviamente hay más cosas que hacemos. Por ejemplo, hay cosas del club, hay cosas de la comunidad, la fundación, las patrocinaciones y eventos de hinchas. Esto, por ejemplo, es muchas cosas, pero es más o menos la más básica versión yo puedo demostrar sobre partidos en referencia a eso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la proceso es más o menos una cosa que aprendemos cómo vamos, porque es nueva para toda la gente que está en esta situación, nueva situación para todos los clubes. Es el mismo nivel para eso. Así que, bueno, por ejemplo, empezamos con cosas, paramos cosas, entendamos diferentes cosas y ponemos qué podemos hacer. Por ejemplo, si tú miras la página de web, ya obviamente no tenemos redes de prensa, ya tenemos redes de prensa porque aprendimos que podíamos hacer redes de prensa de teletrabajo con Zoom y estas cosas. Antes, en las principales semanas no usamos. Ya estamos haciendo entrevistas antes con teléfono por semanas
y ya con Zoom, grabando todo para nuestro canal de YouTube y estas cosas. Iniciamos cosas también, RCD Magazine y Mallorca Plus, nuestra versión de Netflix, así que es un tiempo para también hacer nuevas cosas, lanzarlos, cosas que queríamos hacer antes, pero ya tenemos más oportunidad. Podcast live shows, sin nuestro equipo, las cosas que podíamos hacer, a lo mejor no podíamos en este momento, pero estamos adaptando, usando micros en casa, shows publicamos discusiones y entrevistas entre jugadores y luego de eso. No voy a hablar demasiado sobre interacciones, porque hay diferentes estrategias para cada uno. Para cada uno es constantemente cambiando, especialmente en estos momentos, y yo puedo hablar sobre eso toda la noche. Pero la cosa es, queda en tu mente, va donde tus hinchas están, hacer contenido diferente para cada canal. Tú no puedes poner un noticia acostumbrado a Twitter, en Instagram. No funciona lo mismo. Hay diferentes audiencias, diferente gente que hablas con, y completamente diferentes maneras de hablar sobre estas cosas. Por ejemplo, cuando estaba en Arsenal, me acuerdo haciendo la Facebook hace años, estaba haciendo por cada gol, publicado en Facebook en 3 o 4 idiomas. Y idiomas yo no hable. Copiar y pagar, cambiar el nombre de gol, Dani Welbeck y Indonesio. Por eso es un ejemplo de globalización y que el mundo y dónde necesitas más para tus hinchas. Así que construir contento para cada uno, más o menos. Y bueno, pocas ideas que hemos usado durante el parón. Solo así que tenemos cosas en lugar del partido, que las previas slides que yo hablé, la anterior slides que yo hablé sobre. Perdón. Estas diferentes maneras que podemos hacer engagement, discusión, al menos estamos todavía hablando sobre, gente están hablando sobre Mallorca todavía por este. Ahora tenemos asteriscos, sí, en comparación del último año y ahora. Ok, la gran cosa poner en tu mente en este momento es, mira, es la diferencia, estamos en la liga. Esta es la gran diferencia. Estamos en la liga, así que más valor, obviamente, más ojos, más gente. Es la grande liga, bueno, para mi opinión, la grande liga de Europa, no más grande de Europa, en ligas de Europa. Así que, obviamente, va a tener más valor. Y bueno, también con estamos en el top 10 de engagement con redes sociales en la liga. Obviamente no podemos competir con Barcelona y Real Madrid, pero estamos en el top 10, creo que el número 7. Así que es un ejemplo que, bueno, no estamos más grande equipo, pero estamos haciendo innovación, haciendo contenido que las hinchas que estamos en la isla, pero también afuera, en la península y afuera, en internacional, que les gustan. Como gente ha hablado un poco después con branded content, por eso estamos dando a nuestras proyecciones más valor, porque obviamente el partido es el momento donde más ojos son en Mallorca, es normal. Así que necesitamos hacer diferentes cosas que podemos hacer. Estamos haciendo eso y estamos dando valor todavía a nuestras participaciones durante época del mundo. Engagement es cantidad y calidad, ¿sabes? Es buena cosa tener cantidad, pero calidad es importante también. Si tú miras ahora, tenemos un vote entre mascotas de Real Sociedad contra Real Mallorca. Si tú miras, estamos muy cerca de números, pero es un like para Real Sociedad y un retweet para Real Mallorca. Si tú pones un retweet, es tu timeline para toda la gente ver. Un like no es. Así que la calidad es más en el retweet. Ok, tenemos menos que Real en este momento, pero más gente va a ver nosotros. Y por eso calidad es lo mismo importante de cantidad, de tu engagement, como hemos visto en los últimos años. Es la única cosa que muchos clubs han aprendido sobre calidad y cantidad. Es el mismo, no es solo sobre números.
Y bueno, hablando más atrás sobre infiltración, paga mucho para estar en parte de clubs y estas cosas, así que es importante seguimos da valor para ellos. Y cuando el fútbol regresa, esta es la grande pregunta de todos de nosotros. Bundesliga es la primera, así que creo que es importante en este momento a ver qué ellos están haciendo, cómo ellos están dando la valor o la engagement y la coverage de partidos y estas cosas. Es importante aprender de ellos. Mírala como Bayern Wolfsburg, Bayern Leverkusen, Bayern München y tu proyecto Manhattan. Pues ellos son para mí los mejores en sociales de Bundesliga. Así que importante mirar qué ellas hacen y podemos aprender de eso. Es importante ver dónde está engagement y este momento y bueno, obviamente un precedente tiempo que nadie han visto antes, pero por eso es importante que continuemos a aprender y cambiar, porque si tú haces la misma cosa cada vez, gente está aburrido y tú vas a perder en la grande futuro. Así que aprendes costumbres que la gente quiere y ya está. Y bueno, al fin, en fin, gracias para tu tiempo y espero que yo ayude un poco a hablar sobre un insight en la media de un club. Y bueno, yo quiero respetar un poco más del tiempo como gente, porque yo puedo hablar toda la noche sobre estas cosas. Pero gracias. Pues muchas gracias, Joy, por tu intervención. Pues es un placer tener esta información de primera mano de cómo los clubes se están adaptando a esta situación y qué ideas hay para intentar pues, afrontar, ¿no? el futuro inmediato, que sí que es incierto, porque yo creo que todos coincidimos en que el futuro ahora mismo es muy incierto, pero sí que es bueno tener diferentes escenarios en los que nos vamos a poder mover. Muchas gracias a Joy y a Maeta por sus intervenciones. Bueno, pues en este momento sí que me gustaría hablar un poco sobre todo el caso de Joy, que ha sido alumno de nuestra escuela, de nuestra universidad, de UCAM Spanish Sport University. Además, él se egresó el año pasado en el máster en gestión de entidades deportivas, en el MBA y máster en Management of Sport Entities. Y bueno, pues afortunadamente pudo obtener unas prácticas y que finalmente se han transformado en un puesto de trabajo en el Real Club Deportivo Mallorca. Y además hemos contado también con Maeta Molango, que pues, dentro de sus funciones y del desarrollo profesional que ha llevado, es ponente en todos los programas que desde UCAM Spanish Sport University desarrollamos en relación a la gestión deportiva, comunicación deportiva, marketing deportivo, ¿no? En este sentido, para todos los asistentes, pues que nos conozcan un poquito más, UCAM Spanish Sport University es una escuela de posgrado dentro de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Bajo nuestro paraguas aunamos formación que se agrupa en dos áreas principales. Por un lado, programas que van orientados al área de comunicación, gestión y administración de la industria del deporte, y programas orientados a las ciencias de apoyo al rendimiento deportivo, ¿no? Y en cuanto a las áreas de comunicación, administración y gestión de la industria del deporte, pues tenemos varios programas. UCAM Spanish Sport University aborda infinidad de áreas y dentro del área de comunicación, gestión deportiva, pues en nuestras dos sedes, Madrid y Murcia, en diferentes formatos, tanto presencial como semipresencial, desarrollamos diferentes programas en los que se les da voz a ponentes de altísima calidad para que se aborden
la situación del mundo de la industria del deporte, ¿no? Y cómo se lleva a cabo esa gestión y ese desarrollo de la propia industria. En este sentido, pues bueno, tenemos dentro del campus de Murcia se desarrollan programas tanto en inglés como en castellano, en formato semipresencial, máster universitario en dirección y gestión de entidades deportivas en formato semipresencial en Murcia, máster in management of sport entities más MBA en sport management que se desarrolla en inglés, y luego en nuestra sede de Madrid desarrollamos programas presenciales en inglés orientados al MBA in Sport Management y Máster en Sport Marketing, y en castellano MBA en Máster en Dirección y Gestión Deportiva. Toda esta oferta pues la podréis encontrar en nuestra página web, que posteriormente tendréis la dirección, y además UCAM Spanish Sport University es podéis encontrar también toda la formación que se desarrolla y se promociona desde Barça Innovation Hub y que están también muy estrechamente relacionadas y vinculadas con el área del Sport Management y Marketing. Toda esta formación también la podéis encontrar tanto en castellano como en inglés, y como he dicho, pues a través de nuestra página web podréis acceder a todo este contenido. Ahí tenéis la dirección de nuestra web y cualquier duda, consulta o información que necesitéis a través de nuestro correo electrónico sportsuniversity@ucam.edu, pues estaremos encantados de proporcionaros toda la información que necesitéis. Y es ahora cuando pues vamos a habilitar el chat para que todos los participantes pues puedan interactuar, realizar sus preguntas. Por favor, preguntas sobre los temas tratados y sobre todo, pues si vais a preguntar en concreto a uno de los ponentes, que pongáis a quién va dirigida la pregunta. Así que muchísimas gracias. Abrimos el momento del chat. Parece que ya tenemos una primera intervención de Oscar Rhodes. Agradece la charla. Nada, simplemente agradecimiento. Pues cualquier pregunta que podáis tener, por favor, sentiros libres de hacerla a través del chat y se las trasladamos a los ponentes para que puedan responder. ¿Tienes una primera pregunta, Maeta? No sé si puedes ver el chat. No lo puedo ver, José Carlos. Vale, preguntan, ¿qué hubieras cambiado en tu etapa en el Mallorca? Bueno, ¿qué hubiera cambiado? No sé, probablemente, no lo sé. Yo creo que tengo tendencia siempre a intentar quedarme con las cosas positivas. La verdad que han sido 3 años para mí fantástico, un club fantástico con un potencial brutal, una afición que se volcó y la verdad que bueno, yo me quedo con una sensación francamente muy positiva. Creo que cogimos el club en una situación límite, con una deuda muy importante, con una situación deportiva pues difícil, que llevó de hecho luego a que bajáramos de categoría, y en 2 años fuimos capaces de no solo de subir a segunda división, sino directamente volver a primera división. Creo que el club que he dejado es un club a nivel económico, es un club estable, es un club que creo que está bien, que el futuro del club ya no está en peligro, y creo que eso es muy importante, y la verdad que estoy convencido de que está todo los ingredientes para conseguir disculpa un segundo que mi hijo ha entrado en la conversación. Entonces creo que
lo dicho, creo que han sido años para mí enriquecedores, creo que como todo en la vida ha habido momentos de dificultad y momentos buenos, pero creo que el balance global para mí es un balance positivo y insisto en que creo que, bueno, que han sido años bonitos. Yo espero y deseo y confío en que el club sea capaz de mantenerse y lo dicho, me quedo con esos ascensos, pues que la verdad que para mí fue un momento que nunca olvidaré, ¿no? Muchas gracias, Maeta. Andrés Guerrero pregunta ¿cómo creen que será la forma de conseguir nuevos sponsors, teniendo en cuenta que muchas empresas privadas también están enfrentando una situación económica complicada y de que ya no se podría realizar una activación de marca en el estadio? Bueno, yo creo que la pregunta iba para mí o para Loic. Sí, Maeta, para ti. Vale. No, y yo creo que aquí va a haber dos perfiles de empresas, ¿no? El de empresa más local, concretamente aquí en Mallorca, que al final es un sitio donde vivimos del turismo. El 80% de los ingresos están vinculados directamente con el turismo y es evidente que digamos que las empresas más pequeñas van a sufrir y estará por ver hasta qué punto podrán o no podrán seguir apoyando a su equipo, ¿no? Por mucho que les gustaría. Y yo creo que en ese sentido, para esos clientes más pequeños, yo creo que ahí el papel del club tiene que cambiar, ¿no? Tiene que pasar de ser nosotros los que ayudamos a esa marca pequeña a darse a conocer, a de repente ser nosotros como club una plataforma para conseguir que ellos vuelvan a tener negocios. Es decir, al final el Mallorca es un club muy vinculado, el Mallorca cualquier equipo, con muchas empresas, y creo que todo el concepto de club de empresas, todo el concepto de B2B, ¿no? De business to business, negocio entre compañía, yo creo que para mí ahí es donde está la oportunidad de un club de darle valor añadido a sus empresas más pequeñas. Y luego para los grandes, bueno, hay empresas que sufren y otras muchas que no sufren, ¿no? Todas las empresas vinculadas con el comercio online, o sea, puede que de repente hay una serie de gente que habitualmente no querían o no tenían dinero para invertir en clubes, que de repente pues se han visto mucho en el escaparate, han crecido, han hecho dinero. Es decir, no todo el mundo ha sufrido de la misma manera y creo que a nivel de marcas grandes habrá unas cuantas marcas que sí que verán el valor del fútbol, sobre todo teniendo en cuenta que las audiencias en televisión se van a disparar. Es que la gente va a mirar fútbol porque le gusta y porque no hay nada más que ver, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que hoy también podrías hacer una valoración sobre esta pregunta, ¿no? Porque entiendo que además la comunicación de los clubes, la comunicación digital en este caso, pues que estamos viendo que hoy en día toda la interacción que hay es a través del mundo digital, pues cómo esa herramienta de comunicación de los clubes puede ayudar a este tipo de activación de marca también, ¿no? Sí, absolutamente. Si por lo menos, si tú ves nuestro contenido, cada uno tiene un audio, cada uno tiene sponsor, cada uno tiene su manera de haciendo valor y tener al club al fin. Así que sí, absolutamente. El contenido estamos haciendo, me dije, cada uno tiene paginación, sponsored by. Es un poco, sí, me acuerdo un poco como América, como tienes la básquetbol, la NBA, sponsored by. A mí estamos haciendo, me encanta eso de América, super guay, pero estamos jugando más a este lado para la generación de tener para el próximo tiempo, que es más difícil. Muy bien. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Hay otra pregunta de Juan Pablo Muñoz para Maeta. Pregunta sobre cuánto tiempo se espera para la recuperación económica del fútbol o del deporte en general y qué consecuencias puede traer al futuro en las contrataciones. Yo creo que es una pregunta muy interesante, creo que es una muy buena pregunta y lo comentaba justo hoy con una persona aquí del tejido empresarial mallorquín y me decía que había un cierto consenso entre ellos, que yo comparto, que digamos que la caída va a ser abrupta, pero creo que la recuperación vamos a tardar menos que la última crisis, ¿no? Creo que probablemente lo que ocurre es una especie de selección natural en la que las empresas que hayan sido capaces de aprender la última crisis, hayan tenido ahorros, hayan tenido un nivel de deuda
digamos, razonable y que tenga una estructura ágil, no demasiado sobredimensionada, va a salir reforzada de esa situación y yo estoy convencido que probablemente tardaremos año y medio o 2 en volver, pero yo creo que no tardaremos 5 como la última crisis. Yo creo que la caída será dura, pero creo que estaremos más preparados para volver con más fuerza. Y concretamente yo creo que los clubes de fútbol en España, insisto, creo que están más preparados que antes para esa situación, más sanos, y desde luego si nos comparamos, por ejemplo, con Italia, donde hay un nivel de deuda brutal, creo que estamos, digamos, mucho mejor situados, ¿no? Con lo cual yo tengo esperanza de que sea una recuperación un poco en V, ¿no? Ahora está el tema de si es en V, si es como el símbolo de Nike. Yo creo que va a ser probablemente una recuperación, insisto, el golpe es duro, no se puede esconder que es duro, pero creo que estamos preparados, o mejor preparados para afrontar esa situación. Muchas gracias. Pues ahora encadeno 2 preguntas que pueden ir vinculadas, una de Jesús García y otra de Salvador Moreno. Jesús García pregunta que hace 4 años el Mallorca estaba en Segunda B y al final pues pregunta cómo se gestiona el club para llegar a Primera, la filosofía que se ha tenido y qué influencia ha podido tener la inversión extranjera para que este desarrollo se lleve a cabo. Y también enlazo un poco con la pregunta de Salvador Moreno, ¿no? Porque has hablado también sobre que los clubes tienen que estar sanos y bien armados, ¿no? Entonces él pregunta si desde qué área, ¿no? Si desde el apartado organizacional de la entidad o con tener unas buenas plantillas deportivas, la plantilla deportiva que al fin y al cabo es la que va consiguiendo los éxitos. Otra muy buena pregunta. Bueno, la verdad que es algo del que estamos muy orgullosos, ¿no? Creo que esta vuelta a Primera en un plazo de tiempo tan corto que creo que han hecho muy pocos clubes. De hecho, creo que no hay ningún otro club que ha hecho descenso y luego ascenso consecutivo, ¿no? Creo que hay 7 que han hecho doble ascenso, pero nada más que uno, nosotros, que han hecho descenso y doble ascenso, ¿no? Y yo creo que la clave está en cambiar la cultura empresarial del club, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera del campo, ¿no? Creo que veníamos de ser un club donde la expectativa era mucho más alta de lo que nosotros estábamos dando a la afición. Es decir, al final era una afición que había visto Samuel Eto'o, que había visto la Champions, que había visto la Recopa Europea, pero claro, lamentablemente nosotros no estábamos a ese nivel, ¿no? Y creo que de repente bajar a Segunda B nos ha permitido a todos, digamos, reubicarnos y desde la tranquilidad y desde el largo plazo y desde la humildad aceptar que estábamos en Segunda B, aceptar que es una categoría muy complicada donde muchos clubes, el Murcia mismo, pueden tardar años en salir. Por ejemplo, muchos, Tenerife, Las Palmas, hay muchos clubes que tardaron y están tardando en volver a pesar de ser clubes grandes, Tenerife, ¿no? O Racing en su día. Y creo que la clave fue eso, fue ser capaces de traer jugadores y empleados que estuvieran deseando estar en Primera División, que estuvieran comprometidos 100% con el club, que tuvieran hambre de volver a crecer y a devolver ese club a Primera División. Y la verdad que para nosotros fue un orgullo subir y ser capaces en octubre de ganarle al Madrid con 6 jugadores en el 11 inicial que jugaron con nosotros en Segunda B, es decir, una categoría amateur, y 8 que jugaron con nosotros en Segunda División, ¿no? Es decir, has creado un grupo que fue capaz de ir a jugar contra el Llagostera, contra el Saguntino y contra cualquier equipo de Segunda B, y luego fue capaz, siendo el presupuesto número 14 de Segunda División, de subir ganándole al Depor, que te multiplicaba por 5 el de presupuesto, pero no solo eso, sino que luego te has plantado en Primera División y has competido, ¿no? Y estás compitiendo con el presupuesto más bajo de la categoría. Y yo insisto en que para mí es un tema de cambio de cultura empresarial, ¿no? De perfil de jugadores, el perfil de gente que hemos conseguido traer a esa organización, entre los cuales incluye a Lloyd, que fue una incorporación más reciente, pero que creo que encaja en ese perfil de gente que quiere, de gente que está capacitada, que quiere y que realmente está comprometida, ¿no? Y luego no me acuerdo cuál es la parte de la pregunta, pero... Sí, bueno, también la relevancia que puede tener la inversión de extranjera en el fútbol español para fomentar un poco... Pero yo creo que no fue una cuestión económica, ¿no? Es decir, el Mallorca no sube el año pasado por tener más dinero que los demás.
insisto, el Mallorca tenía el presupuesto número 14 a nivel límite de plantilla, tenía unos 5,5 millones de límite de plantilla, y el Depor tenía 25, Las Palmas 23. Entonces, no fue una cuestión económica. Es más, yo creo que aprendimos precisamente de que muchas veces, por tener jugadores de más nombre, pero con poca hambre, no vas más allá, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de crear un equipo de gente que realmente estuvieran comprometidos, estuvieran deseando estar ahí, y encabezado por unos capitanes que son gente, fíjate, no jugadores, que son gente espectacular, ¿no? Un Salva Sevilla, un Chico Campos, son gente que al final con unos líderes así es muy difícil que te vaya mal, porque son gente que lidera con el ejemplo, ¿no? De compromiso máximo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se está animando mucho la participación de los asistentes. Intentaremos dar cabida a todas las preguntas. Nos quedan todavía 12 minutitos de actividad. La siguiente pregunta, bueno, que puede ir dirigida a ambos, tanto Joy como Maeta. Si te parece, Joy, te empiezas respondiendo tú. La pregunta es, ¿cómo pensáis que se puede trasladar el ambiente, las sensaciones y lo que se vive en el campo hasta el salón, ¿no? Como espectador, puesto que hoy tenemos que adaptarnos a esta nueva situación en la que ya no se va a poder, los partidos se van a celebrar a puerta cerrada y los vamos a disfrutar a través de televisión, y sobre todo, ¿cómo puede ser esa revolución del fútbol 4.0, esa innovación en marketing digital o incluso en la inteligencia artificial? ¿Cómo veis y cómo valoráis ese escenario? Y creo que es más o menos el objetivo de cada club en esta situación, conseguir la experiencia del estar más cerca en tu salón o donde veis. Esta es la clave objetivo para cada club, y estoy seguro que cada club tiene un plan para eso con innovación. Es muy emocionante ver que cada club va a hacer. Pero bueno, sí, Fútbol 4.0, me gusta el nombre de eso. Pero sí, ¿quién sabe en años futuros qué vamos a hacer en el ratio de Fútbol 4.0? O sea, hay mucha innovación en Facebook y estas cosas con derechos de broadcasting y estas cosas. Pero por lo menos durante esa situación que vivimos de COVID-19, cada club está haciendo su cosa con redes sociales, ha querido ver con las cosas que yo hablé sobre en la presentación, para dar la experiencia a la hincha, pero también valora las patrocinaciones y necesita monetizar cada acción que tú haces. Y así que la experiencia es la más importante, pero también más monetizing cada experiencia que tenemos para cada hincha. Esta es la importante cosa creo que para cada club. Así que, ¿cómo vamos a hacerlos? ¿Qué vamos a hacer? Estoy emocionado para vosotros ver, así que mantened un ojo qué vamos a hacer durante el siguiente mes, si fútbol habrá para esta temporada. Muy bien. Maeta. Sí, y yo sinceramente creo que la mejor noticia es que sin aficionados el fútbol no tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que lo bonito es darse cuenta que tú el otro día ves un partido, un Dortmund-Schalke, que es un partidazo, y sin gente es que no es lo mismo. Es decir, yo creo que todos somos muy conscientes en la industria de que al final se rearranca porque no hay más, es que no se puede hacer otra cosa que rearrancar, porque no jugar es peor. Pero creo que la gran noticia para los que estamos en esta industria es que al final, por mucho que nos esforcemos, que nos vamos a esforzar en hacer una experiencia chula en casa, el vivirlo en el estadio, el disfrutar en el estadio es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y creo que, o espero que sea un periodo de transición en el que aprendamos a verlo desde casa, pero creo que es importante que no perdamos de vista que el fútbol es un juego donde incluso para los jugadores lo bonito es tener la gente ahí, ¿no? Esa emoción, de hecho tú veías la reacción de los jugadores del otro día y casi que se pensaban que estaban en un partido amistoso, porque realmente muchas veces la diferencia entre un jugador de primera división y uno de más abajo es su capacidad de llevar esta presión de la grada, ¿no? Entonces de repente es que tú estás jugando como un entrenamiento. Y yo siempre tenía algún compañero cuando yo también jugaba que catalogaba a alguno de jugadores de los jueves
O sea, hay jugadores que los jueves en los partidos entre amigos son los mejores. Luego ya el domingo y no son capaces de llevar esa presión de la gente, ¿no? Entonces, de repente, pues, en ese nuevo marco, donde no hay espectadores, hay jugadores que habitualmente pueden estar presionados que de repente no lo están. Pero insisto en que para mí la gran noticia es que el fútbol sin afición, digamos, no tiene la misma repercusión, no es lo mismo. Y yo, como te decía antes, creo que tenemos que centrarnos en no solo pensar en cómo haremos desde casa, sino pensar en cómo haremos que la gente vuelva al estadio, vuelva con más ganas y vuelva segura, ¿no? Vuelva en un marco donde realmente disfrutar de su equipo favorito en un marco seguro. Bien, pues sí, muchas gracias. Hay una pregunta también de Andrea Estaún que, bueno, comenta y pregunta sobre las diferencias que hay en la gestión del fútbol masculino y femenino. Y bueno, también un poco aquí en España lo hemos vivido en los últimos años, el fútbol femenino ha crecido muchísimo. Entonces, bueno, también cómo afecta esta situación a un producto tan emergente como era el fútbol femenino aquí en España. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que el fútbol femenino no es el futuro, sino que es el presente. Es decir, ya no es una cuestión de decir, bueno, es que me llama más o menos la atención. Yo creo que hoy en día es que es una realidad. Es una realidad. Los números de audiencia de televisión lo demuestran en Estados Unidos, los números de audiencia aquí en los estadios en España lo demuestran. Llámese Atlético de Madrid, llámese Atlético Bilbao, o sea, es que han llenado estadios, ¿no? Con lo cual, ya no es un tema de decir me gusta más o me gusta menos, creo que es una realidad en que nosotros, o yo por lo menos creía en todo el tiempo en que he estado en el Mallorca. Lo que pasa es que, claro, son realidades donde yo soy de los que piensa que si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Yo creo que en su día nosotros estamos en una situación en que había primero que arreglar el masculino, porque el propio masculino no estaba yendo bien, con lo cual primero había que sentar las bases de lo que sustentaba todo el edificio. Pero creo que el fútbol femenino desde luego es una realidad y creo que está llamado a seguir creciendo porque, insisto, creo que los números así lo indican. Muy bien, pues gracias. Ahora tenemos una pregunta, yo creo que además la podéis abordar cada uno desde vuestra área. Y puesto que también tenemos muchísima asistencia latinoamericana, es una pregunta de Nicolás López, que pregunta que si los clubes latinoamericanos se van a poder adaptar rápido a la nueva era que marca esta situación del COVID-19. Yo creo que cada uno afrontar un poquito una respuesta desde vuestro área. Todo tuyo, Joy. Bueno, como yo sé sobre la club de Latinoamérica, no sé tanto, pero ya es la misma situación para cada club, ¿vale? Obviamente es diferente con dinero, cosas como Meta ha hablado sobre, es normal que clubs tienen diferente calidad de dinero, cosas como sobrevivir, cosas. En adaptación, en temas de la media, solo hablando del aspecto del tema de comunicación. Yo he visto como Club México están haciendo, y para mí hay cosas que es buena, es nuevo, y están un líder en el aspecto de redes sociales y cosas. Sí, pero como dije, es importante mantener un ojo que están los clubes, los mejores clubes de redes sociales están haciendo en cada país. Rápido adaptación en temas de la media es aprender, mirar números y la calidad de engagement que tienes y acostumbrar que estás haciendo a ellos. Esta es la mejor manera adaptar rápida a cualquier país de escucha y mira qué está haciendo y bueno, está abierto que cambiar. Si no cambias, especialmente en situaciones como esta, cuando todo es cambiando, en redes sociales en este respecto también, es importante hacer un mente abrir para el futuro y rápido progreso.
Bueno, por mi parte te diría que probablemente no hay una respuesta uniforme para toda Latinoamérica, porque estamos hablando de muchas realidades, muchas de ellas muy diferentes, ¿no? Sí que es cierto que hay un marco en muchos países de económico difícil, en el sentido de que ya de por sí la devaluación de sus monedas, ya sea el peso, ya sea real, pues ya de por sí crea una situación de dificultad. Al final también depende mucho de cuál es la composición de tu cuenta de resultados, ¿no? Es decir, si tú vives mucho de la televisión, como es el caso aquí en España, y al final la televisión te sigue pagando, pues tú tienes 70%, 80% de tus ingresos garantizados, con lo cual, aunque se juega a puerta cerrada, no te va a hacer un daño excesivo en la foto global, ¿no? Sin embargo, en países en que todavía la televisión no tiene un peso tan preponderante, claro, el hecho de que a lo mejor tus aficionados, tus abonos supongan un 30-40% y tú no puedes jugar con gente, pues claro, el golpe es mucho más importante, ¿no? Con lo cual yo creo que, increíblemente, aunque yo soy un gran partidario de la diversificación de ingresos, de no apostar todo a una sola cosa, increíblemente aquel club que se haya basado esencialmente en televisión como fuente principal de ingresos, a día de hoy son clubes que van a sufrir menos que los que han diversificado más su fuente de ingresos. Es una paradoja, pero es una realidad. Muchas gracias, Maeta. Hay otra pregunta de Kinari que dice que durante esta pandemia, ¿cuál es el punto focal a no descuidar pues, en cualquier organización deportiva, ¿no? Y hacia dónde debe apuntar el marketing. Yo creo que también igual Joy empieza ahí, si puedes dar una pequeña reflexión en este sentido, pues cuál sería el punto focal a no descuidar durante esta pandemia y cuál sería a dónde debería apuntar el marketing a partir de ahora. Bueno, en temas de marketing y multimedia, comunicación, es importante poner en tu mente que cada audiencia que tienes, bueno, si estamos hablando en la era de COVID-19, donde estamos creando la experiencia del estadio a la casa, es importante que poner en tu mente que cada audiencia que hablas con es diferente. Por ejemplo, si tú estás en la casa con tus abuelos, ellos solo miran a la televisión. Si tú miras a los adolescentes, bueno, voy a fingir que estoy en adolescente con este céntimo, pero normalmente ellos ven la partida con la segunda plantilla como eso, mirando ambos. Así que en el aspecto de marketing, es no solo no puedes poner todo lo que tienes en solo un canal de multimedia de podcasting. Tú necesitas hacer un diferente usual para diferente contenido para diferentes maneras y diferentes canales, diferentes redes sociales y lugares. Por ejemplo, si tú tienes una entrevista, ¿vale? Tú cortas un poco y usa por la página, tú cortas un poco y usa para tus redes sociales. Y en ambos tú empujas a la página de web y la página web te empuja a la podcast total con toda la entrevista. Es usando tu contenido en la lista, a primera lista. Pero cuando tú hablas sobre marketing en este respecto, anuncios en esto, relaciones, sponsorship, cada cosa que tú puedes hacer en este respecto puede ayudar a hacer generación de dinero y valor. Ok, muchas gracias, Joy. Maeta. Pues la verdad que creo que el aspecto más fundamental a no descuidar es la comunicación. Yo creo que en momentos de aislamiento, en momentos de distancia, yo creo que el aspecto fundamental, ya sea en la gestión de recursos humanos, sea en la parte, digamos, más de negocio, creo que la parte fundamental es la comunicación y la creación de contenido de valor, ¿no? Que muchas veces, claro, cuando tú de repente ya no tienes partidos en directo, tú tienes que crear un contenido que sea valioso, ¿no? Y creo que esa pandemia, creo que nos lleva, o por lo menos me lleva a dos conclusiones. Uno, que hemos vuelto a poner las personas en el centro, ¿no? como personas, ¿no? La importancia de nuestras relaciones personales. Y segundo, el hecho de que creo que ya las acciones de marketing probablemente vayan encaminadas más a actividades que se perciban como cosas que suman. O sea, la parte de responsabilidad social creo que va a tener un peso diferente de aquí en adelante en lo que
en las actividades de marketing, ¿no? Yo creo que ahora, digamos, el vínculo con valores claros, valores que sumen, valores que sean positivos, yo creo que va a tener un papel incluso más importante si cabe de lo que tenía hasta ahora. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a todos los participantes por todas las preguntas que hay. Vamos a lanzar ya la última pregunta, que bueno, que al fin y al cabo también viene a sacar un poquito valores, ¿no?, que hemos aprendido. Yaletsi Chávez pregunta, bueno, primero da las gracias por toda la información y pregunta cuál es el mayor aprendizaje que nos va a dejar esta situación del COVID-19 al deporte. Yo creo que para cerrar, pues hacéis una pequeña reflexión ambos y finalizamos con esta pregunta. Joy, si te parece, inicias tú. La gente podría hablar primero. Estoy mirando para la traducción en Google para esa pregunta. Bueno, tú hablas primero, Meta, si quieres. Sí, encantado, encantado. Bueno, yo creo que probablemente, por lo menos en el sector del fútbol, ¿no?, que es un sector donde siempre se nos ve como un sector un poco al margen de la realidad, un poco un sector de gente privilegiada que no sabe mucho valorar lo que es la vida real. Yo creo que esa crisis ha demostrado que somos todos iguales ante ese tipo de situaciones, que aquí no te llames como te llames o tengas el bolsillo que tengas o estés donde estés, te afecta igual. Entonces yo creo que nos ha humanizado todos mucho más. Yo vi recientemente muchas entrevistas de varios jugadores y se ve que ellos mismos también se han dado cuenta de muchas cosas. Entonces yo creo que ese factor de redimensionamiento de lo que somos creo que ha sido fundamental. Y segundo, creo que también hemos aprendido que todo es posible, ¿no? En lo negativo y en lo positivo, ¿no? Es decir, nadie podía nunca pensar que de repente podía caer los ingresos de esta forma o podíamos quedarnos parados 2 meses, pero parados completamente, ¿no? Entonces, yo creo que al final muchas veces damos por sentado que las cosas van, vamos avanzando, vamos tirando, somos todo positivo, pero llega un momento en que se puede parar la rueda también, ¿no? Entonces yo creo que quizás este aspecto más de ser un poco más cautos en ese crecimiento, digamos, que no se para nunca, y yo creo que también es un buen aprendizaje de esa situación, ¿no? Es decir, somos todos humanos, somos todos iguales en las cosas malas, y segundo, es bueno ser positivo, pero creo que hay que saber también ser un poco cautos porque la rueda se puede parar, aunque parezca que no se va a parar, se para, ¿no? Y cuando se para, pues hay que estar preparado para que no se rompa el tren, ¿no? Muy bien, Joy. Perdona, ya les por el momento es difícil escuchar la pregunta a veces, así que yo uso traducir y poner la pregunta aquí, ¿verdad? He encontrado tu pregunta y yo voy a respuesta ya. Perdona para eso. Bueno, aprendimos mucho a nivel social, es la cosa grande fuera de fútbol, es obviamente, y para el nivel de fútbol, como me te digo, estamos todo el mismo en esta situación, el mismo marco. No sé si esta es una frase aquí en España. Pero de la perspectiva de comunicación, es como siempre, innovación es la misma, bueno, en mi opinión, es adaptar a cualquier situación que estás en y cambiar y aprender y mirar qué funcionar y continuar a este trayecto. Siempre mejorar. Estoy hablando de la perspectiva de media y comunicación. En respecto de fútbol en total, creo que es una cosa que ya tenemos más valor para valoración para, es una cosa que antes posiblemente decimos, fútbol es en la televisión, ok, pero ya los sentimientos de no solo el partido de fútbol, también es la experiencia en el estadio, la experiencia de un hincha, la experiencia de una hincha, este tipo de cosas. No es de los 20 minutos de fútbol, ¿sabes? Es todo el paquete. Así que cuando solo tenemos los 90 minutos en este momento, tú te notas que no es un completo paquete de fútbol, el fútbol que tú conoces. Y por eso creo que ya necesitamos bueno, felicidades que el fútbol está regresando poco a poco y en este respecto. Muy bien, Joy. Pues
con esta pregunta, como he dicho, finalizamos la jornada. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los asistentes. Muchísimas gracias a Maeta y Joed por haber estado aquí con nosotros hoy compartiendo este rato de exposición y charla. Muchísimas gracias a Laura Nieto, coordinadora académica de programas de gestión deportiva de UCAM Spanish Sport University. Y bueno, informar a todos los asistentes que la sesión ha sido grabada y en los próximos días se dará también el enlace para que puedan revisualizar la sesión. Y pues un saludo muy grande a todos y a todas. Mucha fuerza y mucho ánimo para estos momentos y que sobre todo pues que a través del deporte y a través de la industria del deporte pues podamos tener un poquito más de felicidad, ¿no? Y que nos ayude un poquito a sobrellevar esta situación a todos y a todas. Así que un abrazo grande, muchísimas gracias.